Oseas capítulo 14. ¿Cuál es? Muy bien, ¿los niños han traído Biblia o están comiendo solamente dulces? Oseas 14. Vamos a leer los 5 primeros versículos. ¿Ya tenemos nuestras Biblias? Oseas 14, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Muy bien, mis hermanos. Vamos a leer hasta ahí solamente. Alguien estuvo jugando con mis apuntes y me los confundió. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de la prédica de hace 8 días? Hablamos de Oseas capítulo 5 o capítulo 3. ¿Cuál fue? No, señor, el 3. El 3. Me dijo otra vez: ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y nosotros pudimos hablar de algo que hizo Dios. Miren lo interesante, yo llevo no sé cuántos años predicando, pero aproximadamente con el 2013 sería oficialmente ya 13 años predicando. Oficialmente. Yo fui ordenado en el 2012, pero yo arranqué desde el 2010 a predicar oficialmente. 2010 quedé como pastor suplente en la iglesia donde yo estaba. Y con eso he aprendido varias cosas. Una de las cosas es que cuando yo predico, pues le pongo el alma, el corazón y la vida. Pero me doy cuenta que a veces eso no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque a veces lo que se entra por aquí se sale por aquí. Porque nosotros somos muy buenos para ver los pecados ajenos y no para ver nuestros pecados. Somos muy buenos para señalar a las personas en sus faltas, mas no para examinarnos nosotros mismos. Tanto así que cuando escuchamos sermones casi siempre estamos pensando en otro o en otra. Y estamos diciendo: ay, lástima no vino ese hermano, lástima no vino esa hermana. Y eso es muy triste. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, la Biblia, ¿para quién fue dejada? ¿Para quién es este mensaje tan hermoso que nos dicen tantas cosas? Es para cada uno de nosotros. Y tal vez hoy yo quisiera que tú pienses de esa manera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla de que las personas buenas no necesitan de nadie. ¿Quién es el que necesita médico? El enfermo. ¿El sano? No. Fíjense que si usted no examina su vida delante de Dios, no va a poder comprender por qué Dios a veces nos trata tan duramente. ¿Por qué Dios nos llama al arrepentimiento? ¿Por qué Dios saca nuestros pecados? ¿Por qué nos desnuda delante de los demás?
Porque casi siempre a nosotros nos gusta mostrar es una vida como estamos bien. ¿Sí se han dado cuenta en los matrimonios? Llegan y uno casi nunca sabe que a veces están mal o que están peleando. ¿Por qué razón? Porque están cuidando mucho su dignidad. Dios le pasa exactamente lo mismo. Porque al pueblo de Dios se le ha predicado muchas veces. Antes del castigo, siempre Dios nos avisa. Pero casi siempre nosotros, ¿saben qué pensamos? Eso no me va a pasar a mí. Ayer yo estaba sentada con una hermana. ¿Sentada? ¿O sentado? Sí, sentado con una hermana. Sí, está muy bien. Sí, es que estaba pensando en ella, pero quería ser prudente con lo que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué razón? Porque ella, por ayudar a una persona, empezó a endeudarse. Ayer, con lágrimas en los ojos, decía que tiene una deuda impagable. Ella es abogado y es médico. Yo no diría, un abogado y un médico tiene el sentido común para no echar a perder su vida. Ella me dice, estoy por declararme insolvente, pero estoy esperando un mesecito más. ¿Y cómo empezó a querer solucionar sus cosas? Empezó a querer solucionar sus cosas optando deudas. Pero en esta semana no tenía para pagar a un gota a gota, a un prestamista. Los prestamistas son muy buenos para prestar, pero prestan al 10%. 24 millones son 2.400.000 que hay que pagar. Y eso no es justo. La Biblia habla que sí podemos prestar. La Biblia también dice que podemos tener un interés razonable. La Biblia no dice que no debamos prestar, pero dice que si le prestas a un hermano, pues no le cobres interés. Pero cuando tú eres el dueño del banco o el dueño de la casa prestamista, tienes que cobrar un interés, pero no un interés usurero. Y ella es una mujer cristiana desde niña. ¿Por qué le pasan eso a los cristianos? Porque nosotros tenemos una falsa idea, un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Algo que creemos que es verdad y nosotros pensamos que estamos haciendo bien todas las cosas. Pero lamentablemente cuando las personas, los que se llaman cristianos, se ven a sí mismos cristianos porque lo ven desde la manera confesional y ritual. Para las personas y la gran mayoría de los evangélicos reunidos en las iglesias hoy, les es suficiente decir, yo creo en Dios, yo voy a culto y yo doy mi ofrenda. Y yo les voy a decir que en toda la Biblia el verdadero cristiano no es de esa manera. De hecho, Dios pelea contra los religiosos y contra los moralistas, contra aquellos que dicen, yo estoy viviendo bien, yo no estoy pecando contra Dios. ¿Cuáles entonces las características de un verdadero cristiano? Dios envió al profeta Oseas y le dijo, cásate con una mujer fornicaria, una mujer inmoral. ¿Ustedes se imaginan que a ustedes les tocara estar con una persona que es infiel, desagradecida y adúltera? ¿Ustedes varones qué harían? Y que cuando usted la echa, porque tiene toda la razón de haberla echado, Dios le diga, venga, va y me la compra allá en ese burdel donde la están vendiendo y le cueste una fortuna. Quisiera que ustedes averiguaran cuánto valen 15 ciclos. Es una fortuna. Y usted le diga, yo te compré. ¿Qué hacemos con las personas desleales, desagradecidas, que nos traicionan? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría con un hijo traicionero?
¿Qué haría con un cónyuge traicionero, infiel, desleal? ¿Qué haría con un trabajador de esa manera? Ayúdenme, ¿qué harían? Echarlo, muy bien, traer la ley. Tomar distancia, olvidarlo. Yo no necesito a esa persona. Sin embargo, yo hace 8 días yo les decía que a pesar de que el pueblo es así, el amor de Dios es un amor sin medida. Porque todos nosotros, lamentablemente, vivimos una vida religiosa, moralista, y olvidamos que la fe tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, por lo menos en 3 áreas. ¿Saben cuáles son las áreas que tienen que ver forzosamente con nuestra fe? La primera, con el gobierno. Todos tenemos aspectos del gobierno. De hecho, ¿a qué hora se levantó Karina esta mañana? ¿Quién le despertó? ¿El celular, su mamá o su papá? ¿Mm? El gato, muy bien. No, está bien. Pero fíjense que cuando uno se despierta, uno empieza a expresar algo que se llama gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que gobernar nuestra mente para calcular cómo hacer todas las cosas. Nosotros somos capacitados por Dios para tomar decisiones. Pero las decisiones que debemos tomar no es conforme al sentido común, sino conforme a los principios de la Biblia. ¿O no es así? La Biblia dice sobre los hijos, honren a sus padres. A las esposas, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Sujétese a su propio marido. No a todos los maridos, sino a uno solo. Dios es bueno. Dios, ¿qué le dice a los hombres? Ama a tu mujer. Ámala. Nunca dice la entiendas. Dice ámala. A los siervos, ¿qué se les dice? Trabajen como si fuera para Dios. Y a los empleados, o mejor, a los empleadores, ¿qué se les dice? Sean justos. Miren lo interesante, todo tiene que ver con gobierno. A los padres dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte de él. O sea, enséñale cómo es el modelo de ser papá, mamá, cómo tener un hogar, cómo levantarse, cómo acostarse. Tienes que enseñarle la vida. Nunca en la Biblia dice, mándalo a la universidad, mándalo al colegio para que lo instruyan. ¿Quién le enseña a ser papá? Juan David, ¿quién va a aprender a ser un esposo considerado, amoroso, cristiano? Juan David Ávila. ¿Hay otro Juan David Ávila acá? ¿No, cierto? ¿De quién tiene que aprender eso? Del padre. ¿Y Juan David Ávila de quién va a aprender cómo es una mujer cristiana? De la madre. Miren, mis amados hermanos, el gobierno es fundamental en la vida y todo es bajo principios de Dios. ¿Cómo ser miembros de una sociedad? ¿Cómo llevar a nuestros hijos a vacunar? ¿Cómo registrarlos? Todo eso tiene que ver con principios de Dios, no del sentido común. Segundo punto, la mayordomía, la economía. ¿Cómo funciona la economía? Los principios cristianos están aquí. Uno de ellos es ser justo. Segundo, pagar sus impuestos. Tercero, presentar sus ofrendas. Cuarto, no gastar más de lo que no debes gastar. No ser codicioso, tener contentamiento, no ser avaro. Pero todo buscando la gloria de Dios. Y tercer punto, que tiene que ver con toda la vida cristiana, la liturgia. ¿De quién aprenden a orar nuestros hijos? De los padres. ¿De quiénes aprenden la lealtad y fidelidad a Dios? De los padres. Amados hermanos, yo no le puedo decir a mi hija,
o a mi hijo lleguen temprano a una reunión conmigo si yo llego tarde a todas las reuniones. Yo no le puedo decir, dígame la verdad si siempre yo miento. Queridos hermanos, de eso se trata la vida. Por eso Dios puso al profeta Oseas para decirle, yo quisiera que ustedes se tomaran la molestia esta semana de leer el profeta Oseas. Son 14 capítulos. Los 3 primeros hablan de la vida del profeta Oseas, donde él tiene que amar a una mujer desleal, o sea, infiel, una mujer desagradecida, porque imagínense que el profeta, cuando esta mujer se levantaba, se ponía hermosa y bonita, lo primero que hacía es irse para donde sus amantes. ¿Pero por qué ella se iba para donde sus amantes? Porque ella estaba convencida de que sus amantes les daban el vino, el pan, el vestido, el oro y la plata. Es así como muchos hoy, en vez de agradecer a Dios, toman viaje para irse a agradecer a sus viejos ídolos. Es en ese contexto que yo les pregunto, si la mujer desleal, desagradecida, merece ser expulsada, ¿qué merece un pueblo que no sabe agradecer a Dios? Un pueblo que es realmente, que no importa cómo tú se lo digas, él justifica. Hace muy poco yo tuve a un familiar de parte de mi esposa aquí y él me dijo, es que a mí no me obligue, a mí no me gustan las cosas de los cristianos, pero sí le gustan los regalos de uno, sí le gusta la hospitalidad de uno, sí le gusta la comida de uno, pero no le gusta nuestra gratitud a Dios. ¿Les parece coherente o no? ¿Cierto que no es un absurdo? De esta manera lo presentó el Señor Jesús. Lucas 14, versículo 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de sentarme y por tanto no puedo ir. Perdón, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Los que se van de luna de miel dando gracias a Dios. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría mi cena. Miren, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros veamos algo que es muy interesante. Yo les aseguro que todos los que estamos aquí, desde el más pequeñito o pequeñita hasta el mayor de todos, decimos creer en Dios. La pregunta es, ¿creen en Dios a la manera de la Biblia o a su propia manera? Porque si usted cree a su manera, nunca estará en el reino de Dios. Dios quiere hombres y mujeres dependientes de Él, siervos y siervas durante toda nuestra vida, no personas que los bendice y a causa de su bendición se excusan. Eso es lo que le pasó a Israel
Cuando Dios los bendijo, 800 años antes de Jesucristo, y unos 50 años aproximadamente antes de que ellos sean disciplinados por Dios, el profeta Oseas les dijo: Dios los ama tanto que les va a quitar todo lo que ustedes tienen, porque fueron invitados a la comunión con Dios, pero ustedes quieren vivir su vida a su manera, gobiernan su vida a su manera, tienen su economía a su manera y tienen su liturgia a su manera. Miren los ejemplos que pone el Señor Jesús en esta parábola. Ahora, recuerden que la parábola es una historia que compara los eventos con lo real que está sucediendo. ¿Cuál es el primer hombre que fue invitado a esta cena? Ahora, yo les hago una pregunta: ¿la cena a qué hora se hace? Nunca una cena es al mediodía, nunca es por la mañana, es por la noche, listo. ¿Y qué dice el primero que fue invitado a la cena? Versículo 18, dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Quién de ustedes ha comprado casa sin verla, sin detallarla? Alguno dijo: quiero comprar una casa. ¿De dónde están vendiendo una casa? Véndamela. ¿No? ¿No le parece una excusa muy tonta? Ahora, si usted va a ir a ver una casa o una hacienda o lo que sea que haya comprado, no solamente ya la vio, si va a ir a verla, va de día, no va de noche. Ahora, no es una urgencia. Segundo, que se excusa. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. Ahora, hoy en día no compramos yuntas de bueyes. ¿Qué compramos para el trabajo? Tractores, carros, camionetas, motocicletas. Ahora yo me hago la misma pregunta: ¿la cena a qué hora? De noche. ¿A qué hora tendría que verse con claridad lo que ha comprado? De día. Es una excusa tonta. Otro dijo: acabo de casarme. Oiga, te están invitando a una fiesta, no a un velorio. Sí me comprenden. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres? ¿Qué están haciendo? Justificándose, excusándose. ¿En qué? En el bienestar. ¿Cuántos abandonan su iglesia porque han comprado casa? ¿Cuántos abandonan su iglesia porque han conseguido un mejor trabajo? ¿Cuántos dejan su iglesia porque se casaron con no creyentes? ¿Saben cómo se llama eso? Deslealtad, ingratitud y adulterar los principios de la palabra de Dios. El Señor Jesús, ¿qué dice que hizo el Señor de la casa? Dijo: esas personas son desleales, no me sirven. Ve, invita a todos los de la calle. Miren, solo invitó hasta aquí 3 tipos de personas. Él se enojó, invitaron a mucha gente y había lugar para todos. Y dicen que todos estos que son invitados van a estar en el reino de los cielos compartiendo esta cena con el Señor. Yo quiero que hoy tú medites tu vida junto conmigo, que examinemos nuestra vida, porque Dios ama incondicionalmente. Su amor es sin medida. Sin embargo, nunca nos quita la responsabilidad del gozo de nuestra salvación. Y Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Para que reconozcan o lo reconozcan a Él en todos sus caminos. Y yo se los he explicado en el sermón pasado, y perdón esta introducción tan larga. ¿De quién son los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. O sea, los hijos no son nuestros,
¿Dónde los presentamos? ¿Para qué los educamos? No es para el mundo, no es para que les vaya bien, no es para que tengan fortuna, es para que teman de Dios y amen al Señor y sirvan al Señor. Oye, me acabo de casar. ¿Qué dice la Biblia de los que se acaban de casar? El que ha hallado esposa, el bien, el favor de Dios. El recién casado, ¿qué tiene que hacer? Agradecer a Dios porque tiene esposa. Oiga, ¿usted nunca se ha preguntado por qué a su esposa le tiene tanta paciencia, es cómplice con usted, le guarda la espalda? Bueno, los que están bien casados con mujeres de Dios, no con mujeres como Gomer. Porque hoy en día esa es la tónica de las mujeres, que abandonan, dejan, humillan, usurpan. ¿De dónde viene nuestra riqueza si todo es de Dios? Yo ayer le decía a mi hija, todos tus talentos Dios te los ha dado, pero no es que ella estaba naciendo y empezó a decir, voy a nacer y voy a coger estos talentos. ¿Ustedes saben de dónde vienen los talentos? Los talentos vienen heredados, porque vienen en el ADN, en el ácido desóxido ribonucleico. Oiga, ¿ustedes están en el colegio algunos? ¿La universidad? ¿Sí se acuerdan? Esto es una cadena donde está grabado que si usted tiene el don del canto es porque está dentro de su ADN. Usted no canta porque es el bicho raro que nació y ¡pum!, le cayó la bendición de cantar. Gracias a quien uno canta, a que tuvo unos padres que le heredaron dones y talentos y Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué usted dibuja tan bonito? ¿Porque usted tiene tan buena comprensión de lectura? ¿O porque las cosas buenas se heredan, las malas se aprenden? Amados hermanos, miren lo que dice Oseas capítulo 2, 8 y 13 para que no olviden. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. ¿Quién es ella? Gomer. ¿Y Gomer a quién representa? Al pueblo, a los cristianos como hoy que están sentados en estas sillas y en este púlpito también posiblemente. Hace 8 días yo me bajé con dolor de cabeza, porque a veces uno piensa que es que yo me gano con el esfuerzo de mi trabajo. Sí, pero ese trabajo te lo dio Dios. Y muchos de nosotros podemos trabajar porque tenemos esposa que está cuidando a nuestros hijos. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecía a Baal. Baal es el dios de los fenicios y tiene que ver con todo del placer. Es como aquellos que cobran su quincena y terminan en tabernas, discotecas, prostíbulos, casas de juego. Es que yo tengo derecho también a divertirme. Sí, pero tienes también el deber de criar tus hijos, velar por tu esposa, congregarte. ¿Quién ha multiplicado tu dinero, tu bendición? Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino, que había dado para cubrir tu desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de su mano. Y así viven muchos cristianos, por años. Yo creo en Dios. Vienen a la iglesia a veces no. A veces presentan sus ofrendas, a veces no. Y dicen, yo creo en Dios. ¿Se dan cuenta que esto tiene que ver con un pueblo que es infiel, desagradecido y adúltero? ¿Dios qué quiere de nosotros? Que lo honremos, que lo glorifiquemos. Eso no significa, como en muchas iglesias dice, es que en muchas iglesias les venden la dosis o la pastilla del placer de otra manera.
Dicen, adoremos al Señor, levantan sus manos, apagan las luces, hay un show donde todos tienen una catarsis emocional. ¿Eso hace la música o no? La Biblia dice que cuando cantemos a Dios, cantemos con el entendimiento, no con catarsis espirituales. Ni con oraciones que, oh, y uno está que, no es en serio, algunos de ustedes no lo han vivido, pero hay iglesias donde te comunican eso como si eso fuera espiritualidad. Y la Biblia no dice que eso sea espiritualidad. Hoy yo quiero convencerles que nosotros tenemos que vivir para Dios, en el gobierno, en la economía y en nuestra adoración o liturgia. Y la liturgia no es solamente el domingo, es leer la Biblia con entendimiento todos los días, orar, poner todo en las manos de Dios, cumplir nuestros deberes, porque si no, Dios vendrá, si te ama y me ama, te va a quitar de tu locura, dice acá en Oseas. ¿Cuál es la locura? Pensar que mi esfuerzo me ha dado todas las cosas. Tanto así que cuando no funciona, yo digo y me hago esa pregunta, ¿y qué estoy haciendo mal? Hoy, mis hermanos, yo quiero que nosotros pensemos, cuando amamos más el bienestar, como la comida, el vino, el aceite, que son las fiestas, las riquezas como la plata y el oro, esas cositas se han convertido en nuestros ídolos. Esa es una sociedad de ídolos. Día del Padre, Día de la Madre, cualquier día de festividad, ¿dónde se celebra? Restaurantes, fincas. Ahora, no es que esté mal, pero lo hacen en el día del Señor. ¿Por qué? Queridos hermanos, todo esto, ¿saben qué está descubriendo Dios? Nuestra ambición y nuestra codicia, nuestra falta de contentamiento. Y hace enojar a Dios. ¿Por qué? Porque usted está pensando que usted se lo merece todo, cuando lo único que merecemos es la condenación. Y si tenemos la salvación, tenemos que tener contentamiento donde Dios nos ha puesto. Un pueblo infiel, desagradecido, adúltero, solo puede esperar, ¿qué dijo Michael? El repudio. Si yo a mi esposa le dedico mi vida, mis atenciones, la visto, la pongo bonita, cuido de sus hijos, y ella dice, pues mi amor, yo te amo mucho, pero yo no la paso bien contigo. O sea, quiere el bien de mí, pero no quiere al que le da el bien. Por eso, hijos desleales, desagradecidos, adúlteros, cónyuges desleales, desagradecidos, adúlteros, hijos de Dios desleales, desagradecidos y adúlteros, solo necesitan algo: arrepentirse y volver a tu Dios. Amén. Amén. Es el título del sermón. Arrepiéntete y regresa a tu Dios, porque esa es nuestra única esperanza. Solo ahí cambiará todas las cosas. Y voy a tratar 3 puntos lo más rápido que yo pueda, aunque yo desearía que estuviéramos todo el día aquí meditando en la palabra del Señor. Voy a dictar los 3 puntos para que los apunten. Arrepiéntete y regresa a tu Dios es el título. 1, porque por tu pecado has caído. Segundo punto, suplica y vuelve. Tercero, te amará de pura gracia. Hoy tienes que meditar que tu vida está como está, porque hay que reconocer algo. No estamos mejor porque somos pecadores, porque hay consecuencias del pasado que hoy estamos cosechando. Oigan, ¿cuántos de ustedes han sembrado limones? ¿Han sembrado limones? ¿El fruto al cuánto tiempo se obtiene? Usted siembra la planta hoy, la riega hoy, crece. Ese arbustico es verde durante mucho tiempo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? ¿Unos 5 años?
Hermana Carmen, ¿cuánto tiempo hay limones después de sembrarlos? Por ahí 3, 4 años. Muy bien, 3, 4 años. Miren, ¿saben por qué yo les digo esto? Porque el pueblo de Dios en Oseas por años había hecho mal las cosas. Y Dios, como muestra su misericordia y su amor, cuando le quita lo que Dios le había dado. Miren, hay algo muy interesante. ¿Se acuerdan que Jacob, y habíamos con estos días con Juan David y con Eliana y con mi esposa haciendo devocional, estábamos viendo la historia de Jacob? Jacob, ¿cómo consiguió su primogenitura? Con engaño. ¿Cómo consiguió la bendición? Con engaño. Luego llegó donde su tío Labán, y su tío Labán, que era un renegociante, parece que eso también se hereda de familia, lo trató con engaño. No lo casó con la hija que se enamoró, sino lo casó con otra, con la mayor. Luego le cambió su salario 5 veces, dice. Le decía, ahora para ti van a ser las rayadas. Y como las rayadas nacían muchas, y Jacob, que había aprendido, yo le decía a David que esas historias Dios nos puso para bendecir a otros y no para bendecirnos nosotros y para aprender mayordomía, cómo se hace justicia. Pero Labán era un hombre que Dios lo bendecía a través de Jacob. Lo bendecía una y otra vez, pero él no se saciaba, era codicioso, ambicioso, quería más. Entonces le cambiaba una y otra vez el salario a Jacob. Hasta que Jacob recibió el mensaje de Dios y dijo, sepárate. Y Labán que dijo, no te separes de mí, porque desde que estás conmigo, Dios me bendice. Ahora, ¿quién bendecía la vida de Labán? Dios. ¿Pero qué demandaba Dios de Labán? Justicia. Y Jacob aprendió a trabajar en justicia. Y Dios empezó a bendecir a Jacob. Al final de esa historia, Dios le quita todo a Labán, al tío, y se lo da al sobrino. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque casi siempre las consecuencias en nuestra vida es por lo que no hacemos a tiempo en las 3 áreas que les he dicho. En el gobierno, o sea, no gobernamos bien nuestra casa. Entonces, cuando nuestros hijos se hacen lo que quieren, hay hijos que están jovencitos y están cavilando en sus mentes, en cuanto yo pueda me voy de la casa. ¿Por qué lo hacen? ¿Son tan agradecidos? ¿Por qué lo hacen? Amados hermanos, hay que gobernar bien nuestra casa, nuestra vida. Hay que tener economías sabias, sin ser codiciosos, ambiciosos, tener contentamiento y ser agradecidos para con Dios. Hay que aprender a dar, sin pensar en recibir. Y siempre que usted reciba de Dios, recibe con las manos abiertas. Amados hermanos, eso no es ser irresponsable, es vivir a la manera de Dios. Y hay que estar siempre teniendo en cuenta a Dios en todas las cosas. Porque por tu pecado has caído. ¿Y saben cuál ha sido el pecado de Israel? Que no reconoce a Dios en estas 3 áreas. La gran mayoría en la parte litúrgica dice, yo creo en Dios, soy cristiano, voy a culto, doy mis diezmos, yo canto, yo adoro a Dios. ¿Cómo gobiernas tu casa? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo gobiernas tu economía? Y eso es lo que debemos observar. Y miren lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 1. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Karina, cuando te dicen vuélvete, ¿tú qué entiendes? Que para donde ibas, no lo hagas. Pon atención. ¿Sí te das cuenta?
Si yo he visto que mi vida hasta aquí, hasta el 2023, no he tenido los logros que yo he querido tener, hay cosas que yo tengo que reestructurar, que yo tengo que cambiar. Y no es que me hagan caso a mí, vuélvanse a Dios. ¿Se han preguntado ustedes, han comprobado ustedes lo que es agradable a Dios o lo que funciona? Es una buena pregunta, porque en estas tres áreas hay que preguntarse eso. Lo que agrada a Dios. Miren, hasta este momento lo que dice Dios a través de Oseas es que le dice: pueblo mío, ustedes están viviendo a mis espaldas y de cara al pecado. Aman su trabajo, sí. Aman su familia, sí. Aman su bienestar, sí. Aman de la misma manera a su Dios. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿eso funciona? ¿O Dios tendrá que quitarles su vino, su lana, su pan, su oro, su plata? Y usted ahí sí, cuando está miserable y pobre, dice: Señor, ten misericordia de mí. ¿Saben por qué muchos han viajado este año? Porque pueden. Porque hay plata en las cuentas. Porque hay plata en el bolsillo. No, pastores, que estamos con las justas. Imagínense, peor, muchos viajaron endeudados. No solamente dejando sus iglesias, dejando a veces sus hijos, sus cónyuges, sus deberes. Otros siendo carga para otros. Van, pero pastor, no gasté un peso. Oiga, ¿y no le da pena? No, es en serio, yo he escuchado, no, pero es que hemos viajado y no hemos gastado un peso, pastor. Pero alguien tuvo que pagar su comida, su bebida. No sean sinvergüenzas. Viviendo a espaldas de Dios y de cara al pecado. Es decir, queridos hermanos, que muchos por ignorancia hemos tomado muchas decisiones, menospreciando la palabra de Dios y los principios de Dios. Yo le decía en estos días a un hermano: sí, tu esposa va a viajar, qué bueno, pero si tú no viajas con ella, que no viaje. Porque eso dice la Biblia, somos una sola carne, es en serio. Y se lo digo de todo corazón, porque así tú honras a Dios. No es porque vaya a adulterar, ni vaya a pecar, ni nada de eso. Hay un principio en la Biblia. Y la Biblia sí da permiso de estar 2 o 3 días distante de la esposa, pero viviendo en la misma casa, dice. Dice, por causa de la oración. O sea, si usted es un hombre de mucha oración, una mujer de mucha oración, le dice: mi amor, estos 3 días voy a estar orando. Pero al tercer día dice: vuelve a tu lecho, haz el amor con tu marido. Dice, no vaya a ser, y se lo recomienda a los hermanos fieles cristianos de la iglesia. Dice, por causa del pecado no vaya a ser que ella peque o tú peques. En Deuteronomio 6 dice lo siguiente: oye pues Israel, Jehová uno es. Y porque Dios uno es, oye papá y oye mamá, instruye al niño a que tema de Dios. No es una tarea de los abuelos, no es una tarea de las abuelas, no es una tarea de los tíos, no es una tarea de los primos, no es una tarea del pastor. ¿De quién es esa tarea? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que dejen tu casa. Porque el Señor de la casa, ¿quién es? La cabeza que Dios puso. Por eso, Dios a través del profeta Oseas le dice al pueblo: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Todas las consecuencias que vendrán. Miren lo interesante, y posiblemente lo que va a pasar hoy. Muchos están entendiendo. Todos están diciendo: sí, el pastor tiene razón. Pero es que él no entiende lo que estoy yo viviendo. Y van a hacer como en su corazón ya han planeado. Y seguirán su camino.
Porque Oseas lo predicó, le dijo al pueblo, miren, el amor de Dios es sin medida. Te ama y te ruega que vuelvas a Él, porque Dios demanda de nosotros corregir, responsabilidad. ¿Y saben qué hizo Israel? No volvió. ¿Saben qué va a suceder con ellos? Y la historia aquí en la Biblia lo narra. Van a venir los asirios, los sirios, y los van a conquistar. Luego ese imperio va a desaparecer y las 10 tribus que conformaban el reino del norte de Israel va a desaparecer, incluyendo Efraín. ¿Saben por qué? Porque a veces no le creemos a Dios. Hoy yo les ruego, mis amados hermanos, consideren arrepentirse y regresar a tu Dios. No obrar como a ti te place, como es tu sentido común. Dice, porque por tu pecado has caído. Una frase tremenda que pone el dedo en la llaga. Los seres humanos siempre quieren buscar responsables, culpables. Y ellos se sienten buenos. Culpan a otros de sus desgracias, culpan a otros de su mala economía, culpan a otros de ciertas circunstancias. Sin embargo, no se arrepienten que han vivido a espaldas de Dios y de cara al pecado. Ahora bien, mis amados hermanos, convertirse es un llamado a darse vuelta, no seguir por ese camino, poner un alto. Es que tu vida y mi vida es tan valiosa que Cristo murió por nosotros. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hoy yo los quiero convencer, mis amados hermanos, no me crean a mí, créanle al Señor. El éxito está aquí en su palabra revelada, en sus principios. Quieren tener hijos exitosos, matrimonios exitosos, economías exitosas, que den testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. Vuélvanse a su Dios, arrepiéntanse de su mal camino. Y el segundo punto dice, suplica y vuelve. La realidad de saber de que hoy yo sé que tú y yo no podemos corregir. Tú y yo somos incapaces de hacer algo bueno para con Dios, de tomar y decir, yo le creo a Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos llenos de argumentos. La economía, el bienestar, las decisiones del pasado y el sentido común, que es lo menos común y lo más tonto que tenemos, nos hace arruinar nuestra vida. Oseas capítulo 14 versículo 2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Tú has clamado a Dios en algún momento, decir, Señor, ayúdame a no seguir pecando contra ti, a darte la espalda a ti. Ayúdame a no seguir haciendo como yo estoy convencido de hacer. Las palabras de súplica que está diciendo aquí es, quita toda iniquidad. Deja de verte bueno. Deja de verte como, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Saben qué significa la palabra iniquidad? Perversidad, maldad, algo torcido. Y arrepentimiento no es solamente decir lo siento. Implica reconocer en qué estoy obrando mal, como hijo, como padre, como miembro de la sociedad, como trabajador o como empleador. Y ríndete a tu Dios. Salmo 51 nos da un ejemplo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Hoy quisiera que tú te convencieras que has estado obrando mal a espaldas de Dios y de cara al pecado. ¿Saben qué está pidiendo el salmista? Señor, méteme en tu lavadora, sacúdame, desinféctame, límpiame. Pero ¿saben qué es lo que muchos de nosotros buscamos? Que el Señor nos perdone y que venga todo el bienestar que nos ha quitado.
Pero es que todo lo que nosotros hoy estamos obteniendo y como estamos viviendo en muchas áreas de nuestra vida es consecuencia de años de haber estado obrando mal. De años que no hemos sido leales, agradecidos y verdaderos cristianos. Hoy quieres ofrecerle una ofrenda de tus labios al Señor. Hazlo con un corazón arrepentido. Hazlo con un corazón que está dolido. Tal vez por ser mal hijo, mal padre, mal esposo, mala esposa, mala madre, mal trabajador, mal empleador. Tal vez porque solo has buscado tu gloria y tu bienestar y no reconocer a tu Señor en todos tus caminos. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Suplica. Reconoce que Dios ha tenido misericordia. Alguna vez yo compartiendo el Evangelio a alguien que está totalmente quebrado, que ha abrazado el suicidio. Es en serio de esta persona. Se metió al mar, caminó y caminó hasta cuando las olas tomaban su vida. Un hombre vio a esta persona, la sacó, la llevó al hospital. ¿Por qué razón? Porque su solución era mejor la muerte que la vida. Y en vez de agradecer a esta persona le decía, ¿por qué me salvó? Pero miren, hasta en esos peores momentos una persona sin Cristo obra mal. ¿Por qué quería morir? Porque había tomado un seguro que cubriría todas sus deudas. E iba a bendecir para ella a su familia que le iba a heredar. Cuánta torpeza hay en nosotros cuando no reconocemos que estamos obrando mal. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 24:47 y que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy, mis hermanos, yo te llamo a que tú confíes no en tus fuerzas, no en tu sabiduría, sino en nuestro Dios que nos ama de una manera tan desmedida, tan incomparable, que envió a su unigénito Hijo para que Él muriera por ti y por mí y nos diera por heredad cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto debemos confiar no en nuestras obras, sino en las obras de Dios, en lo que Dios está haciendo en favor nuestro. Y aunque hoy veas adversidad en tu vida, en cualquiera de estas áreas o en todas, Él nos librará. Miren lo que dice Oseas 14, versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. ¿Saben qué significa entregar tu vida al Señor? Eso no es un mantra, por si acaso, no es un código donde yo lo digo y todo me va bien. Es entender y comprender que a partir de hoy mi vida ya no la dirige esta cabeza. ¿Quién la dirige? Su palabra, su Espíritu Santo. Por eso el salmista, ¿saben qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y devuélveme el gozo de la salvación. ¿Saben por qué muchos cantan como si estuvieran en un velorio a Dios? Porque sus pecados los atormentan, porque sus situaciones los atormentan, porque son como los discípulos cuando estaban en la barca. Jesús dormía plácidamente, la tormenta venía, los sacudía. ¿Y los discípulos qué decían? Ay, vamos con Cristo, no te preocupes. ¿Qué decían los discípulos? Empezaron, Señor, Señor, levántate que perecemos. Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Dios.
¿Por qué temes? ¿Por qué se turba tu corazón? ¿Por qué pierdes el dormir? Dios nos llama al arrepentimiento. Eso significa confiar en el Señor. Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy yo te digo, mi hermano, mi hermana que me escuchas, arrepiéntete y regresa a tu Dios. Porque por tu pecado, es el tuyo, no el mío. Yo en mi pecado, yo sufro. Tengo mis consecuencias. Pero hoy necesitamos volver al Señor. Hoy necesitamos confiar en que estamos bajo el cuidado de un Padre bueno, misericordioso, perfecto. Tercer punto, te amará de pura gracia. De pura gracia. El gran amor de Dios, aunque por nuestra vida Él debería estar muy enojado, Él es movido a misericordia. La Biblia dice: se inflama de compasión. Mi corazón se conmueve. Miren, vayan a Oseas 11, capítulo 11, versículos 8 y 9. Por 11 capítulos, Dios ha denunciado a un pueblo infiel, desagradecido, adúltero, que usted y yo repudiáramos. Yo conozco más de uno. Yo la amo mucho a mi esposa, pero si me pone los cachos, hasta ahí llegamos. No importa lo que vivamos. Y hay mujeres que dicen lo mismo. Ese mismo día hago mi maleta y me voy. Oseas 11, 8, 9 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama, como Adma, o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni me volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ezequiel da una misma exclamación, capítulo 33, 11. Diles, el profeta Ezequiel diciéndole al pueblo: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Cuánta misericordia, paciencia de nuestro Dios. ¿No creen que es momento de considerar nuestras vidas? ¿No es momento de disfrutar de estas hermosas palabras del profeta Oseas, del profeta Ezequiel, que hablan en nombre de Dios? Que nos muestra que Dios ama profundamente a sus criaturas, que se duele en disciplinarlo, en castigarlo, en derramar su ira, y que dice: detente, yo no quiero hacerlo. Y que nos ama de pura gracia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta torpeza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en nuestros rebeldes caminos? Oseas capítulo 14, versículo 4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hoy, si el Señor te da el arrepentimiento de volverte de tu mal camino, de volverte de tus malas decisiones, de empezar a vivir a Dios, si has entregado tu vida al Señor, mira, acá están los principios, las guías, el manual de vida para criar a tus hijos, para tu matrimonio, para tu economía, para tu trabajo. No lo hagas a tu manera, no lo hagas conforme al mundo. Miren, en estos días en el devocional, versículo a versículo cada día, dice de la siguiente manera:
en el capítulo 4 de Tesalonicenses. Dice, pues la voluntad de Dios, el versículo 3, es vuestra santificación. Y uno piensa eso es moralidad. Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Haz como en las radios antiguas, busca el dial. Toma decisiones conforme a la emisora Eternidad, palabra de Dios. ¿Sí me comprendes? Vive de esa manera. Después volveremos a meditar sobre nuestra vida y vamos a evitar un gran error que todos los seres humanos hacen. Hacen como el mundo hace y quiere que les vaya bien. Y Dios dice, no, no te va a ir bien. Pero Dios está en disposición de perdonar. Dios está en disposición de amarte sin límite. Por eso no nos llama a engañarnos. Dios es un Dios severo. Que si tú sigues obrando mal, viviendo mal, si vives exponiendo tus hijos al mundo, tu matrimonio al mundo, tu vida al mundo, vendrá la disciplina. Y precisamente el énfasis de esto es la necesidad de la conversión de nuestro corazón. Sí, todos nuestros pecados han sido perdonados, pero yo quiero que tú consideres la salvación que nuestro Dios nos ha dado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Ahora, solo medita en esto. Y con esto ya estoy terminando. Y posiblemente te vas a ofender y alguien me va a decir, hubieses excusado o buscado una mejor palabra. Pero hay que ser muy bruto en la vida para exponernos a la disciplina de Dios. ¿Quién conoce todas las intenciones de nuestro corazón? ¿Quién conoce nuestras decisiones y no le podemos justificar? Entonces vuélvete de tu mal camino, arrepiéntete. La respuesta divina es, yo te sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia. Hoy yo quiero que tú no veas la adversidad de tu vida, la lucha que tienes con tus hijos, o la lucha con la economía, o con tu cónyuge. Hoy yo quiero veas que el Señor no solamente te ha dado la salvación en la fe de Cristo, hoy está moldeando tu corazón para que te arrepientas, para que digas, comprobaré si esto agrada al Señor. ¿Cómo gobiernas tu vida? ¿Cómo gobiernas tu hogar? ¿Cómo eres mayordomo de tu economía? ¿Y cómo adoras al Señor? Solamente el Señor puede hacer eso, sanarnos de nuestra rebelión. Si Dios no obra en nuestro corazón, en nuestra mente, haremos como hizo Israel. Somos el pueblo de Dios, no me pasará. Y hay que ser muy bruto en la vida. El que siembra limones, ¿qué va a cosechar? Naranjas. No, eso es ser bruto. El ignorante. Siembra para Dios y cosecharás al 100%. Oseas nos asegura en la palabra de Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hoy, arrepiéntete, vuelve a Dios, Él se volverá a nosotros. Ya somos amados de pura gracia en Cristo Jesús. Amén.
Levantémonos y demos gracias a nuestro Dios. Amado Señor, en todo este tiempo hemos tomado tantas decisiones de sentido común y lejos muchas veces de tu palabra. Señor, ayúdanos por tus misericordias a buscar agradarte a ti, no a las personas. Ayúdanos, Señor, a buscar glorificarte a ti y no buscar el bienestar y el placer de este mundo. Ayúdanos a tener contentamiento y ajustarnos a las consecuencias de nuestras malas acciones y malos caminos frente a la crianza de nuestros hijos, a cómo hemos llevado nuestro matrimonio, a cómo hemos llevado nuestra economía, a cómo hemos venido a adorarte. Y Señor, que este año 2023 sea un año donde podamos afirmarnos en tu palabra, en tu voluntad. Bendice, Señor, nuestras decisiones. Hoy te suplicamos que perdones nuestros pecados, que sanes nuestras rebeliones. Gracias, Señor, por amarnos de pura gracia, porque merecemos tu justicia por nuestra rebelión, pero reconocemos que hemos pecado contra ti. Hoy, Señor, clamamos por misericordia. Conviértenos de nuestros malos caminos, de nuestras malas decisiones. Ayúdanos a tener un día y un año bendecido en ti, Señor. Que busquemos agradarte a ti. No importa las consecuencias que vengan, ayúdanos a corregir nuestros malos caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.